En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación del Evangelio de San Juan, capítulo 10. Jesús, el buen pastor. En verdad os digo, dice Jesús, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. Los pastores son, en lenguaje de la Escritura, los príncipes, sacerdotes, profetas de Israel. Pastor era el Mesías, pastor de su pueblo, el mismo Dios. Por ejemplo, en Zacarías 10:2, Ezequiel 34:2, habla de esto. Los oyentes de Jesús podían entender sus palabras. Lo que no entendían era el propósito a que las decía. Entonces, llamamos pastor, en el lenguaje de la Biblia, los príncipes, los sacerdotes y los profetas de Israel. Entonces, el buen pastor tiene sus características, y hay el mal pastor que es mercenario. Vamos a ver eso también. Entonces, Jesús dice: pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque no seguirán al extraño, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les dijo esa semejanza, pero no entendieron qué era lo que les hablaba. De nuevo Jesús les dijo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y después Jesús se califica a sí mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el mercenario, el que no es pastor, dueño de las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, porque es asalariado o mercenario y no le da cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto dice hasta San Juan capítulo 10, hasta el versículo 16. Esas ovejas, otras ovejas, son las ovejas de las naciones, de la gentilidad, que en San Lucas 13:29 nos hace entrever sentados a la mesa en el reino de los cielos, en compañía de los patriarcas. Entonces, no solamente Jesús tiene ovejas entre el pueblo de Israel, también tiene ovejas fuera, y de hecho mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizarlas y hacerlas discípulas. Jesús da esto del buen pastor después de la curación del ciego de nacimiento. Del ciego de nacimiento, ustedes saben, ahí Jesús sana al ciego, el ciego está agradecido, los fariseos hacen una encuesta canónica muy fuerte, y después él dice: yo estoy agradecido con el que me curó, y lo expulsan, lo rechazan, lo menosprecian. ¿Con qué naciste todo en pecado y tú nos das lecciones? Y lo arrojaron fuera. Esta brutal exclusión fue seguida sin duda de la excomunión en forma. Después Jesús lo ve y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? A lo que respondió el ciego sanado: ¿quién es Señor para que yo crea en él?
Jesús le dijo: le viste ya, y él mismo es el mismo que está hablando contigo. Y el ciego sanado exclamó con toda su alma: creo, Señor, y postrándose a sus pies lo adoró. Volviéndose entonces Jesús hacia los que le cercaban, dijo estas palabras, a la vez consoladoras y terribles: yo vine a este mundo a un juicio, y los que no ven, vean, y los que ven quedan ciegos. Algunos fariseos que andaban ahí entienden la alusión y le dicen: ¿pues qué? ¿Nosotros también somos ciegos? Respondióles Jesús: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ya que decís nosotros vemos, por eso vuestro pecado persevera con vosotros. El caso de ese ciego voluntario era en verdad desesperado. Continuando el discurso, por eso en el capítulo 10 nos habla del pastor del rebaño. Continuando el discurso comenzado, va a mostrar con una alegoría tiernísima en extremo que esos hombres que pretendían ser guías de título y oficio de la nación judía en lo moral y religioso, no eran en realidad más que pastores egoístas y mercenarios. Terrible esto. Ellos eran los pastores legales, por oficio y por título, y bien eran pastores egoístas y mercenarios. A su triste semblanza opondrá la del buen pastor de las almas, no otro que el mismo Jesús. Todos los pormenores del sublime cuadro son de las costumbres orientales, antiguas y nuevas. Por eso decía: yo soy el buen pastor, las ovejas me siguen, etcétera, etcétera. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que hasta ahora han venido son ladrones, salteadores, y las ovejas no les han escuchado. Y yo soy la puerta. Dios haga que esta predicción se realice cada día más, y que todas las naciones que congreguen bajo el cayado y amparo bienhechor de Cristo Redentor, porque dice: yo tengo otras ovejas que no están en este redil, bien tengo también otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo yo recoger, oirán mi voz, y se harán un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño, un solo pastor en la iglesia que Cristo. Por eso aquí el padre Filión, en su libro Nuestro Jesucristo según los Evangelios, dice: Dios haga que esta predicción se realice cada día más, y que todas las naciones se congreguen bajo el cayado y amparo bienhechor de Cristo Redentor en su iglesia. Y por desgracia, queriendo unificar a los cristianos, después del Concilio Vaticano II, más bien abrió la puerta de la dispersión, porque ya bajaron el tono y todos hermanos, aleluya, y millones de católicos fueron robados a la iglesia para dispersarlos y matarlos, ¿no? Jesús ha descrito el espíritu de sacrificio del buen pastor, que llega hasta dar generosamente su vida por sus ovejas. Antes de cerrar la alegoría, vuelve sobre eso mismo para indicar el motivo por el cual se sacrificará voluntaria y libremente. Por la entrega total de sí mismo, obedecerá las órdenes de su Padre y salvará al mundo. Entonces, un solo pastor, el buen pastor, da su vida por sus ovejas. Ahora, en el Nuevo Testamento, todo guía religioso es pastor, ¿no? El Papa es pastor, el obispo es pastor, el sacerdote es pastor, todo padre, madre de familia es pastor, y pastor para guiar el camino de la salvación. Por gracia hay unos que cumplen con su deber, y qué bueno, y otros no lo cumplen. Si no lo cumplen, Dios pedirá cuenta de las ovejas. El buen pastor no está ahí para tiranizar las ovejas, sino para protegerlas, alimentarlas, guiarlas e incluso dar su vida por ellas. El buen pastor, frente al peligro, se deja matar antes que entregar las ovejas a los lobos, mientras que el falso pastor los abandona. Veamos un poco más, una explicación más de esto. San Juan muestra
ahora cómo los hombres podemos llegar a la salvación por la fe en Cristo y por medio de su gracia. Jesús es la puerta por la que se entra en la vida eterna, el buen pastor que nos conduce y ha dado su vida por nosotros. Con las imágenes del pastor, las ovejas, el redil, se evoca un tema preferido de la predicación profética del Antiguo Testamento. El pueblo elegido es el rebaño y el Señor es su pastor. Salmo 23. Los profetas, especialmente Jeremías, Ezequiel, Jeremías 23 y Ezequiel 34, hablan de este tema. Ante la infidelidad de los reyes y sacerdotes, a quienes también se aplica el nombre de pastores, prometen unos pastores nuevos. Entonces ya está anunciado esto, pastores nuevos. Más aún, Ezequiel señala que Dios iba a suscitar un pastor único, semejante a David, que apacentaría sus ovejas de modo que estuvieran seguras. Este capítulo 34 de Ezequiel es maravilloso. Jesús se presenta como ese buen pastor que cuida de sus ovejas. Se cumplen, por tanto, en él las antiguas profecías. El arte cristiano se inspiró muy pronto de esta figura entrañable del buen pastor y así dejó así representado el amor de Cristo por cada uno de nosotros. En las catacumbas hay pinturas de Jesús cargando la oveja, Jesús buen pastor. Seguimos la explicación de este capítulo y después vemos lo que dice Ezequiel profeta en el capítulo 34. Para comprender mejor las palabras de Jesús en los versículos 3 a 5, conviene recordar que en aquellos tiempos era costumbre reunir al oscurecer varios rebaños en un mismo recinto. Allí permanecían toda la noche bajo la custodia de un guarda. Al amanecer, cada pastor llegaba, le abría el guarda y llamaba a sus ovejas, que se incorporaban y salían del aprisco tras él. Conocían su voz. Hacía una señal y todo el mismo horario iba por allá. Otras por allá, cada quien su pastor. Salían tras de él. Les hacía oír fuertemente su voz para que no se perdieran y caminaba delante para conducirlas a los pastos. El Señor hace uso de esta imagen tan familiar a sus oyentes para hacerles una advertencia importante. Ante voces extrañas es necesario reconocer la voz de Cristo, actualizada de continuo por el magisterio de la Iglesia, y seguirle para encontrar el alimento abundante de nuestras almas. Las palabras de Jesús tienen especial significación para quienes ejercen la Iglesia el oficio de pastores. Yo soy el buen pastor. Con ello quiere estimularlos a la caridad, insinuándoles que nadie puede ser buen pastor si no llega a ser una sola cosa con Cristo por la caridad y se convierte en miembro del verdadero pastor, dice Santo Tomás de Aquino en su explicación del Evangelio de San Juan. Entonces todo sacerdote, toda persona que cuida almas, pero especialmente los sacerdotes, deben configurarse con Cristo. Yo soy buen pastor. Con estas palabras Cristo estimula la caridad, que nadie puede ser buen pastor si no llega a hacer una sola cosa con Cristo por la caridad y se convierte en miembro del verdadero pastor. Después Cristo habla de la puerta. Cristo se aplica a la imagen de la puerta por la que se entra en el aprisco de las ovejas, que es la iglesia. Al redil entran los pastores y las ovejas. Tanto unos como otros han de entrar por la puerta, que es Cristo. Yo predicaba Santo Agustín, queriendo llegar hasta vosotros, es decir, a vuestros corazones, os predico a Cristo. Si predicara otra cosa, quería entrar por otro lado. Entonces, el que no es pastor, entra por otro lado. Entonces, el que predica otra cosa que el evangelio verdadero, entra por otro lado. Todo pastor, todo obispo, sacerdote, predicador, catequista, profesor, que enseña otra doctrina que la doctrina verdadera,
no es un buen pastor, es un mercenario, entra por otro lado. Ya San Agustín hace 1600 años nos dijo: y yo, queriendo llegar hasta vosotros, es decir, a vuestro corazón, os predico a Cristo. Si predicara otra cosa, quería entrar por otro lado. Cristo es para mí la puerta para entrar en vosotros. Por Cristo entro no en vuestras casas, sino en vuestros corazones. Por Cristo entro gozosamente y me escucháis hablar de Él. ¿Por qué? Porque sois ovejas de Cristo y habéis sido comprados con su sangre. Dice Santo Agustín, explicación de Evangelio de San Juan 47:2. La iglesia, en efecto, es el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor, cabeza de los pastores, se dio su vida por las ovejas. Ahora, para ser pastor legítimo, hace falta ser aprobado por los pastores legítimos. Los apóstoles recibieron de Cristo el poder de predicar, enseñar, bautizar, guiar el rebaño, dar el Espíritu Santo, perdonar los pecados, consagrar su cuerpo y sangre. Esto cualquiera no puede hacerlo. Cristo dio su poder a los apóstoles. Los apóstoles lo comunicaron a sus lugartenientes, que llamamos obispos, presbíteros, sacerdotes y diáconos. Y esto siguiente. Ahora uno que funda una disca iglesia y hace a su modo, entra por otro lado. Es ilegítimo, es totalmente falso. También Cristo dice: el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas, las llama por su nombre. En este cuidado solícito se entrevé una exhortación a los futuros pastores de la iglesia, como más tarde explicará San Pedro. ¿Qué dice San Pedro? 1 5:2. A presentar la grey de Dios, que se os ha confiado, gobernando no a la fuerza, sino de buena gana según Dios, no por mezquino afán de lucro, sino de corazón. Entonces aquí San Pedro dice aquí a los obispos, a los sacerdotes, a presentar, es decir, alimentar con la doctrina sana, la verdadera doctrina, prédica, catecismo, formación, a presentar la grey de Dios. La grey de Dios no es de uno. La grey de Dios que se os ha confiado, gobernando no a la fuerza, sino de buena gana según Dios, y no por mezquino afán de lucro, sino de corazón. Y finalmente Jesús da su vida por las ovejas que no son del redil de Israel. Su misión es universal, pues convoca a todos hijos de Dios a la unidad de la iglesia. Al final del pasaje, el evangelista muestra las reacciones contrapuestas que causan las palabras de Jesús de los oyentes. Son las mismas que se dan a lo largo de la historia. Jesús, por donde quiera que has pasado, no quedó un corazón indiferente. O se te ama o se te odia. Es verdad. Donde quiera que pasa Jesús, o lo aman o lo odian. Ahora veamos esto del pastor fiel y de malos pastores de Ezequiel 34, muy interesante. Fueme dirigida la palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Pobrecito de él, profetiza contra las autoridades del templo. Profetiza diciéndoles: así habla el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Tremendo. Se apacientan a sí mismos. Los pastores no son para presentar el rebaño, pero vosotros comíais su grosura, os vestíais de su lana, matabais los cebados, no apacentabais a las ovejas, no confortasteis a las flacas, no curasteis a las enfermas, no vendasteis a las heridas, no redujisteis a las descarriadas, no buscasteis a las perdidas, sino que las dominabais con violencia y con dureza. Y así andan perdidas mis ovejas,
por falta de pastor, siendo presa de todas las fieras del campo. Mutatis mutandis, podemos decir hoy lo que pasa en las sectas. ¿Cuántos católicos no practican? Nunca ven un sacerdote llegar a su casa. ¿Cuántos católicos están los problemas? Y eso ni sabe. ¿Por qué? Porque de un lado ellos flojos no practican y él no lo conoce, no las busca. Y así andan dispersas, pobre gente. Y así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor, siendo presa de todas las fieras del campo. Andan errantes por montes, collados, derramadas por todas las haz de la tierra, sin que haya quien las busque y las congregue. Oíd pues, pastores de Israel, las palabras de Yahvé. Por mi vida, dice Yahvé, que pues mi rebaño ha sido depredado y han sido presa mis ovejas de todas las fieras del campo por falta de pastor, pues no iban mis pastores en pos de mi rebaño, sino que le abandonaron, apesetándose a sí mismos, no a mi grey. Oíd por tanto, oh pastores, la palabra de Yahvé. Así habla el Señor, Yahvé. Heme aquí contra los pastores para requerir de su mano mis ovejas. Y bien, Dios pedirá cuenta de las almas bautizadas, de los sacerdotes, de los obispos. Recemos por ellos. No les dejaré ya rebaño que apacienten, no serán pastores que a sí mismos se apacienten. Les arrancaré de la boca mis ovejas, no serán ya más pasto suyo. Porque así dice el Señor Yahvé, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reuniré, yo mismo iré. Y después habla del pastor fiel. Como recuenta el pastor a sus ovejas el día en que la tormenta dispersa a la grey, así recontaré a mis ovejas y las pondré en salvo en todos los lugares en que fueron dispersadas el día del nublado y de las tinieblas, y las retraeré de un medio de las gentes, y las reuniré de todas las tierras, y las llevaré a su tierra, y las apacentaré sobre los montes de Israel, en los valles, en todas las regiones del país. La apacentaré en pastos pingües ricos, y tendrán su ovil en las altas cimas de Israel. Y yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo mismo las llevaré a la majada, dice el Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, traeré la extraviada, vendaré la perniquebrada, curaré la enferma, y guardaré las gordas y robustas, apacentaré con justicia. Y tú, rebaño mío, dice el Señor Yahvé, yo mismo juzgaré entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos, etcétera, etcétera. Realmente algo muy, muy, muy hermoso. Y tú, rebaño mío, y no os bastaba a vosotros apacentaros, ahora atácalos, un ataque aquí, una queja. No os bastaba a vosotros apacentaros en lo mejor de los pastos, que pisoteabais además con vuestras pezuñas el resto del pasto, beber el agua clara y no enturbiar con vuestras pisadas la que queda. Mis ovejas van a tener a comer lo que vosotros hollasteis con los pies, y beber lo que con ellas enturbasteis. Por eso así dice el Señor Yahvé, y yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca, y como empujáis con el flanco y las espaldas, y acorneáis con los cuernos a los débiles, hasta que las echáis y las hacéis descarriar. Y yo protegeré a mis ovejas para que no se descarríen, y juzgaré entre oveja y oveja. Después habla pastor único, el nuevo David. Suscitaré para ellos un pastor único que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará, él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, Yahvé, lo he dicho, etcétera. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor del Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 23 de Jeremías, hay de los pastores que destrozan el rebaño de mi pastizal, palabra de Yahvé, etc.
y yo mismo reuniré los restos de mis ovejas de todas las tierras en que las he dispersado y las volveré a sus prados.